Buenas tardes, bienvenidos a Miércoles Energía que Mueve. Como todo segundo miércoles de cada mes, hoy, 11 de mayo del 2022, hablaremos de digitalización. Y el tema que platicaré será metodología de predicción de la demanda de energía. El de la digitalización en el sector energético es poder predecir la demanda de energía eléctrica. Es decir, yo como un vendedor de energía eléctrica debo pedir a mi cliente que me dé un perfil de cuánta energía está consumiendo día a día, y acorde a ese perfil yo puedo comprar la energía para que estarle dando esa energía que requiere día a día. Sin embargo, la idea de un mercado eléctrico es comprar la energía por adelanto, es decir, poder predecir el mercado cómo se va a comportar de manera adelantada. Entonces, esta metodología que expondré es una de tantas que ya han sido publicadas y que de manera personal fue la que más me gustó que pudiésemos programar en nuestro sistema. Recuerden que tenemos un CIMEN, Sistema Informático del Mercado Eléctrico Mayorista, y que no está completo. Lo que es 3 de potencia lo utiliza de cierta manera para poderse hacer ciertas situaciones en sus reportes al mercado eléctrico mayorista. Incluso varios de los becarios o de los jóvenes construyendo el futuro que están aquí con nosotros están programando algo relacionado al mercado eléctrico mayorista. Bueno, eso es la base, pero el punch, lo fuerte que vamos hacia el futuro es trabajar sobre la predicción. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues primero debemos de hacer una recopilación de datos de la demanda eléctrica en viviendas. ¿Cuántas viviendas? De ahí lo primero que debemos entender es lo básico de la estadística. Para hacer cualquier modelado mínimo necesitas 3 datos. Sin embargo, el decir 3 casas o 3 días o 3 horas, pues es algo completamente... Lo que se busca es que entre más datos se tenga, mayor información va a tener nuestro simulador y va a poder dar mejores resultados. Recuerden que una simulación es aquella que si yo tengo n variables, debo tener n ecuaciones. El mismo número n de variables es el mismo número n de ecuaciones. Esa es la simulación. ¿Qué pasa con la optimización? Es cuando yo tengo más variables que ecuaciones. Tengo m variables y n ecuaciones. La diferencia de m menos n, eso nos va a dar los grados de libertad. Esos grados de libertad, yo como experto en el mercado eléctrico mayorista puedo darle valores a esas variables para decir más o menos por aquí va a estar los mejores resultados. O puedo usar otro tipo de información que me dé una mejor optimización. Para ello, ¿quién puede mejor analizar datos? Perfiles de datos que me estén una mejor idea de cómo optimizar. Pues las computadoras manejan miles de datos y los analizan, y ese es un tema de la famosa metadatos, que ya aquí en 3D se ha podido manejar, y de cierta forma podemos decir que sí somos referentes en que lo podemos hacer. Pero ya que se analizaron, ¿cómo poder predecirlo? Bueno, lo hablaba hace un mes en que estamos incursionando en la inteligencia artificial. Entonces, lo primero de la inteligencia artificial con lo que se ha estado programando son con redes neuronales. ¿Cómo genero mi red neuronal? Bueno, pues primero, como está aquí, recopilo datos o de cantidad de datos. Aquí, como ven, es 1,2, bla, 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 hasta el 479. Pues porque así lo decidió quien hizo modelado. Sin embargo, podemos poner 1000, 2000, entre más se tengan, es mejor. Ahora, esto están hablando de viviendas, entonces aquí se está hablando 479 viviendas como mercado muestra, como muestra de viviendas que vamos a predecir su perfil de consumo en 1 hora de adelanto.
Bueno, de estos 479, al azar se obtienen 5 niveles de agregación, o sea, se agrupan en 5 conjuntos. Es decir, un primer conjunto chiquito que les dije, el más básico es tener 3, agruparlos en unidades de 3 viviendas, en unidades de 10 viviendas, en 5 grupos. ¿Por qué? Porque otra vuelta, lo mínimo que podríamos hacer es hacer 3 grupos. Cada grupo de 3, porque el mínimo estadístico es 3, y cada mínimo grupo de 3 debe tener por lo menos 3 grupos. Entonces aquí están proponiendo 5 grupos, donde el valor AL representa el número de elementos OD, AL es el máximo. Entonces, OD, pues, por ejemplo, podemos detener 479. Entonces, si mi primer grupo es 1, 2, 3, bueno, AL va a ser 3, que es el máximo de ODs, de elementos, de viviendas que estamos agrupando en ese grupo B, la redundancia. Postulando en este caso 5 grupos de conjuntos de datos agregados, grupo 3, grupo 10, grupo 30, grupo 100 y grupo GZ, o sea, los que resten, pues. En un grupo ejemplo de tamaño de muestra GS, elementos de GS, y ahí sí ya cada uno se pone los que sea, ¿no? En el grupo 5 son 159, en el grupo 4, que es G100, es 47, en el grupo G30, 15, en el grupo G10, 4, en el grupo G3, 1. Aquí investigador pone una sola vivienda en un grupo. Eso, repito, para los que saben estadística de buen nivel, no se puede poner de uno solo, debe de ser mínimo de 3. Error de quien hizo este modelado de este tipo de metodología, pero si le funciona, pues mientras le funcione no tiene problema. Bueno, el modelo matemático, pues es muy simple. Voy a obtener la media de consumo de todo, a sacar la media desde M hasta AL, donde M es de 1 hasta GC, o sea, los que integraron ese grupo. La sumatoria desde N igual a 1 es el primer elemento hasta AL, y repito que AL mínimo debe de ser 3, aunque bueno, aquí vimos que el AL puede ser 159, 47 y 15 como está del lado izquierdo. De la suma de cada XM, bueno, entonces, como aquí lo ven, N representa el número de viviendas agregadas y XMN es la demanda de cada vivienda. N es el número de la vivienda y XMN es la demanda de cada vivienda en watts, y X barra, que está estada desde M a AL, pues es el promedio de ese grupo. Entonces, si nosotros vemos que esta información la metemos a un algoritmo DL, el algoritmo DL significa discriminación lineal. Implica que es una solución de este modelado no lineal. Implica que la demanda no se comporta de manera lineal. DL, discriminación lineal, implica que es no lineal. Y lo vemos aquí del lado izquierdo de la fotografía, en el grupo donde nomás hay un solo consumidor en watts, y vemos hora y vemos cómo conforme van avanzando las horas del día, tiene un pico cuando se levanta, cuando hace sus primeras situaciones del día. En el transcurso del mediodía hay subidas y bajadas, y en la noche cuando se va a dormir vuelve a subir esa demanda. Cuando hay dos viviendas, bueno, es diferente el consumo. En un grupo 3, en donde ya hay mucho más viviendas, llamado G30, bueno, ya el perfil se va haciendo más homogéneo. Y cuando es GZ, cuando ya son muchas, se vuelve a ser más dispar. Y en ese sentido, este tipo de saber qué grupo es el que es más homogéneo también sirve para agrupar análisis de situaciones que son similares para hacer cada vez grupos más homogéneos. ¿Por qué? Porque entre que yo tengo una curva más suave, sin tantas variaciones, mejor voy a predecir. Porque ¿qué significa resolver este tipo de ecuación que es no lineal? Pues al final de cuentas voy a usar un método que me va a linealizar esta curva, es decir, me voy a agarrar pedacitos por pedacitos y en cada uno de esos pedacitos voy a decir que es lineal.
Entonces, para investigar exhaustivamente los efectos de la agregación de datos de demanda de electricidad sobre el rendimiento STLF, ese rendimiento, pues no es otra cosa, es qué tanto mi software me está prediciendo bien el futuro, la hora de adelanto de mi demanda. Hay algoritmos DL, que son discriminaciones lineales de última generación, como GRU, LSTM. Estos dos, GRU y LSTM, son acrónimos de software que ustedes ya los venden por librerías y que no es función de nosotros como grupo comprar ese tipo de librerías, sino más bien es reproducirlas, hacer nuestras propias librerías. Bueno, estos pueden ser bidireccionales y CNN. NN significa redes neuronales y la C tiene que ver con restricción de esas redes neuronales, que vaya, pues es algo que mínimo es lo que debemos hacer, programar estas redes neuronales para poder hacer lo básico de la inteligencia artificial para poder predecir la hora de adelanto, que se usan y se comparan con el DNN. Bueno, redes neuronales profundas, o mejor conocidas como DNN. NN, las redes neurales se ha utilizado ampliamente para la predicción de la demanda de energía debido a su alta eficiencia de predicción, donde las conexiones intrínsecas y las activaciones no lineales de las redes neurales te permiten modelar cualquier función no lineal. Y esto se debe a que, regresando a mi curva, recuerden que si yo solamente utilizo un método de métodos numéricos, que todos los que somos ingenieros debimos llevar métodos numéricos, nos enseñan a que, bueno, en esta curva, para hacerla yo lineal, utilizo el método básico de Isaac Newton, la ecuación de la recta entre dos puntos. Las redes neuronales no me dicen que cada dos puntos voy a tener una línea recta, sino que cada dos puntos tiene una esfera alrededor. Entonces utilizo una ecuación de una esfera. Y si es en 3 dimensiones, pues va a ser una cúbica. Si es en 2 dimensiones, pues va a ser algo cuadrado. Sin embargo, implica que va a tener posibilidad de que hacia adelante, en una línea recta, haya una posible trayectoria, pero como es una esfera, pues tiene todos los 360 grados de poder reorientar hacia dónde va la curva. Por eso es inteligencia artificial, porque no seguimos solamente de una manera lineal. En cualquier momento podemos tener una decisión diferente. Recuerden que la toma de decisiones como seres humanos son 3, sí, no y quedarme en stand-by, que en programación el stand-by es de momento no, hasta que pase un ciclo y después de ese ciclo podemos tener la continuación de nuestra toma de decisión. Aquí estas esferas que me dan cada neurona me da 360 grados y dependiendo de cada cuánto yo lo quiera programar, me va a decir hacia dónde me voy. Pero eso es qué tantos datos voy a estar recopilando para estar diciendo mi modelo matemático que estoy programando, qué tanto se está comportando como si fuera esta curva. O sea, al final yo lo que tengo que obtener de esta programación es una ecuación polinomial que se comporte en cada uno de estos rangos como este tipo de curva. Entonces, con ello yo puedo decir que las redes neurales están compuestas por una capa de entrada de las características utilizadas, capas ocultas de neuronas y una capa de salida, donde lo importante son la programación de estas capas ocultas que podemos usar. Ahí es donde, como programadores, decimos, no es necesario inventar el hilo negro. Ya muchos han hecho ese tipo de códigos y aunque no compremos todo el software GRU o LSTM, sí podemos bajar ciertas funciones que ya hay en la red para hacer esas capas ocultas de neuronas que me puedan hacer, entre los datos que estoy sacando, me puedan interaccionar esos datos que estoy sacando para obtener la mejor curva de salida, un polinomio que se parezca a mi curva de salida de mi consumo de energía eléctrica. Bueno, las neuronas del oculto y las capas de salida se componen de parámetros principales, sesgos, parámetros secundarios y funciones de activación no lineales que imponen la no linealidad en el modelo. Una red neural se denomina red neuronal profunda cuando se utilizan más de 3 capas. El proceso de entrenamiento de la red neuronal
tiene el objeto de minimizar el error de la función, que es el error del error cuadrático medio. Eso es básico en cualquier laboratorio que ustedes hagan como ingenieros. Más que en matemáticas, raramente lo ven en matemáticos, siempre lo ven en algún laboratorio. Al tema de computación, ahí sí llevan otro tipo de matemáticas que compensan y ahí pueden ver esta parte del error cuadrático medio. Y vaya, el error cuadrático medio, otra vuelta, es la forma más fácil de saber comparar entre mi resultado de una curva dada por mi polinomio respuesta comparado con la curva real de demanda. Pero bueno, podemos tener errores logarítmicos y de muchas otras. Bueno, degradado Descent es uno de los algoritmos de optimización NN de redes neurales más populares. Lo que le digo, este es gratuito, se puede bajar y se puede utilizar. Y ya es de optimización. Recuerden que para optimización tenemos que tener más variables que ecuaciones. ¿Y cómo tenemos más variables? Pues muy fácil, ¿no? Ponerle más situaciones a lo que estamos analizando, porque el consumo de energía eléctrica no solamente depende de la persona que está en cada habitación, sino del medio ambiente, porque esa persona, por mucho que no le guste gastar energía eléctrica, si se está congelando, pues va a poner calefacción y eso depende del clima. Entonces, entre más variables se tengan, más optimización se va a requerir y es donde se necesitan este tipo de software. Bueno, el descenso del gradiente por lotes actualiza los parámetros usando un lote de todo el gradiente. El gradiente, recuerden, se da conforme se va disminuyendo el error cuadrático medio. Bueno, redes neuronales recurrentes. Las redes neurales recurrentes o RNNs son ampliamente conocidas como modelos DL, con una funcionalidad diferente a las CNN, donde pueden capturar correlaciones entre los resultados pasados y presentes. Por lo tanto, son muy útiles en series de tiempo y pronósticos basados en secuencias y son particularmente populares en campo del procesamiento del lenguaje natural. Entonces, ¿qué es lo importante de usar una RNN? La parte donde correlacionan el pasado y el presente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos prediciendo el futuro, recuerden que pasa el tiempo y ese futuro se vuelve presente. Y entonces ese presente lo tenemos que ir haciendo que mi curva va avanzando. Bueno, y eso que va avanzando, ¿cómo se está comportando contra lo que es real de el consumo? Y esa interacción entre lo que va avanzando, que se vuelve presente, y lo que ya teníamos de suyo modelado, las redes neurales recurrentes son los que nos dan la mayor funcionalidad. Y otra vuelta, ya hay arquitecturas avanzadas que hacen esto. Otra vuelta, la GRU y la LSTM. Bueno, los algoritmos DL, como el CNN, utilizan el hecho de que muchas señales en la naturaleza son jerárquicas compositivas, donde la caracterización abstractas de niveles superiores pueden ser formados usando características de bajo nivel menos abstractas. Entonces, yo como programador siempre debo tener en cuenta que al final va a ser alimentado el software por algún usuario y los usuarios deben de tener niveles bajos de abstracción en donde sí puedan fácilmente poder alimentar a nuestro software. Y eso es lo que hace este tipo de programación de redes neuronales. Una de las técnicas más importantes de las capas CNN es el menor número de parámetros utilizados en comparación con una red neuronal convencional. Y no es otra cosa más que matemáticamente lo que se ha denominado la función de funciones. Es decir, una red neuronal es una función. Las funciones, ustedes en matemáticas, f de x, que depende de, y ponen entre paréntesis de todo lo que depende. Pero una función de funciones es una función que, o tal que, está contenida de la función A, que esa función A depende de, y ponen todo eso entre paréntesis, coma, y depende de la otra función que es, y también ponen todo eso. Entonces, cada función es una capa, y eso hace que el CNN, pues sí sea una herramienta potente en la programación, pero los servicios de las características de peso se comparten y también las conexiones locales se comparten. Implica que tendré que tener un hardware en donde se puede estar compartiendo esto, o sea, de varios núcleos. Entonces, aunque para programar no se requiere a veces mucho
punch en cuanto al hardware. En ciertas situaciones se requiere más el punch de hardware para las situaciones de gráficos. Para este tipo de programación, con CNN, sí se requiere de un gran poder de hardware. La función de activación, una función de activación AF introduce una forma de no linealidad en el modelo que impacta significativamente en el proceso entrenamiento de una red compuesta por millones de operaciones. Recuerden que una DL, lo primero que les dije es discriminación lineal, o sea, yo tengo una curva y en cada cachito de la curva la voy a hacer que sea una recta, pero en el momento de que la vuelvo recta, después debo de unir todas esas rectas generando un polinomio, que el polinomio sí me va a dar una curvatura. El que genera el polinomio, el grado del polinomio, es la AF, la activación de esta función, que es lo que impacta significativamente en el proceso del entrenamiento, es decir, si te estás comportando realmente como la curva de la demanda original. Bueno, cada AF tiene una característica diferente relacionada con la correspondiente región de no linealidad. Actualmente las AFs, funciones de activación más populares son simoide, tangente, hiperbólica, unidad lineal rectificada, unidad lineal exponencial. Y entre ellas la función de activación de unidad lineal rectificada es ampliamente la más utilizada. ¿Por qué? Porque su rápida convergencia y rendimiento de generalización es superior. ¿Cómo mejoramos la generalización y evitar la alta variancia? Los algoritmos DL pueden tener varios parámetros que les permiten aprender y adaptar el modelo de acuerdo con los datos de entrenamiento con alta precisión. Bueno, para hacer esto se denomina la regularización o más bien se recomienda un método de contracción de la teoría estadística. Es más, se cambiaría una variación de la técnica de parada temprana para afinar el rendimiento. Y estos métodos estadísticos sí ya no es común para cualquier ingeniero en programación o ingeniero de cualquier otra área que haya ciencia, hacer ingeniería. Así como hay ingeniería en cómputo, hay ciencias de la computación y ellos llevan más materias de estadística. Y con estas más herramientas de estadística, en general, se pueden dar dos escenarios que ocurre para cada interacción de entrenamiento de mi red neuronal. La primera es en el macronivel. El entrenamiento puede comenzar a sobreajustarse a los datos de entrenamiento y divergir en los datos de validación. Entonces, para saber si está ocurriendo esto, necesitamos esas herramientas estadísticas o mayor potencial estadístico para ver si está pasando esto. O checar a nivel micro, el error oscila significativamente, incluso en regiones con el mínimo error. Esto de la ciencia de la computación es lo que nos interesa en cuanto a estadística. La metodología de la selección de las características. En el caso de la demanda de energía, varios teóricos y los estudios estadísticos han aclarado la importancia de las variables meteorológicas que tienen impacto físico, psicológico, directo sobre el comportamiento del consumo de energía, como la calefacción y la refrigeración en estos espacios. Entonces, para agregar estas situaciones que no dependen del consumidor propiamente, sino del medio ambiente o de características externas al consumidor. ¿Por qué? Porque pues, finalmente también en algunos países por default dicen todos los días a las 7 de la noche hay apagones generales pues porque no hay energía eléctrica y uno debe de simular esos apagones. Entonces son cosas que no dependen del usuario. Para ello se seleccionan 3 diferentes conjuntos de características utilizando los diferentes métodos para reducir el espacio de búsqueda, porque los métodos de fuerza bruta emplean una búsqueda extensiva, que no nos sirve. Entonces, se busca el espacio de análisis de sensibilidad 2X, donde X es el número de características obtenida en 4 años. Entonces, imagínense, para nosotros poder hacer una red neuronal básica de alguno de nuestros clientes, mínimo necesitamos 4 años de análisis. Y ahí es donde, bueno, apenas nuestro principal cliente, Minsa, que es el que más tiempo lleva, apenas llevamos 1 año y cachito. Para poder programar algo de ellos y poderles predecir un poco su demanda, pues nos faltan todavía otros 2 años y medio. ¿Y cuáles son estas 3 situaciones? La primera es características de serie temporales, horas, día de la semana. Estas se seleccionan con base a estudios recientes. La selección se basa en expertos, ya que capturan la información en la serie temporal. Y esos expertos
es lo que está haciendo 3D Potencia. Se está volviendo experto en ver las horas y días de la semana, el perfil de consumo de los clientes. Las funciones de demanda rezagadas se seleccionan en función de un análisis de autocorrelación que corresponde a la demanda de sus valores rezagados. Esto sí depende del modelado matemático y eso se supone que desde que iniciaron 3D hemos tenido buenos modeladores matemáticos. Y finalmente, las características meteorológicas. Estas características se seleccionan a través de un análisis de sensibilidad. Y aquí, pues, la más importante, siempre se les he dicho, es presión, las variables termodinámicas para pronto, presión, temperatura, principalmente. Entonces, con eso podemos crear este modelo de presión de demanda de hora de antelación, en donde tenemos el medio ambiente, el futuro del medio ambiente, las horas del día, los días de la semana o del mes y los días del año, los años, y toda esta información es la que va alimentando a nuestra programa. Y con eso, cada hora, la demanda de cada hora, pues son nuestros datos de entrada, tenemos nuestro modelado, tenemos cómo todas estas van interaccionando con las redes neurales para ir de tantas situaciones posibles, como les dije, que cada punto no va hacia línea recta, hacia el frente nada más, sino como se ve aquí en esta pantallita, puede converger con diferente otra punto hacia adelante, porque es una neurona, 360 grados, bueno, aquí se ven cómo puede interaccionar con todas. Aquí se pone estas interacciones, uno como programador las tiene que decir cuáles sí, cuáles no, hasta llegar a un resultado final que es la predicción de demanda de una hora de adelanto, como aquí está H+1, la hora de adelanto. Y para ver esta hora de adelanto, que en el momento que ya pasó la hora, pues debemos de ver el error de lo que predijimos a lo que realmente se consumió. Bueno, el mínimo cuadrado, esta ecuación de mínimos cuadrados la debemos de tener porque somos ingenieros, y entonces aquí se está corrigiendo para retroalimentarse, perdón, por aquí abajo, se optimiza. Adam es un software también de optimización para retroalimentar a la entrada de mi red neural. De tal suerte que conforme van pasando los días, los meses, los años, cada vez esto me va a dar que el error sea mínimo y tal vez a los 6 años vamos a tener la predicción de hora de adelanto de nuestros clientes como anillo al dedo, y eso nos va a dar un mayor punch de venta hacia nuestros clientes para tener al 100% la mejor hora de adelanto estimada. Bueno, pues esto es todo. Les agradezco que hayan estado con un servidor en esta presentación, como todas las semanas. Gracias por su media hora de tiempo, por haber los 27 que estuvieron conectados, por haberse dado su tiempo de estar con nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Ingresa a nuestro sitio web o redes sociales y conoce más sobre MEMAC. México, energía que mueve, por un México energéticamente sustentable.